La verdad, Muchas gracias. me han pedido que le abra las puertas. Es usted muy bienvenido. Esta es su casa. Por favor, cuando quiera acompañarnos, será usted muy bien recibido. En representación del doctor José Gamas Torruco, maestro presidente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y también del doctor Raúl Contreras Bustamante, me place darle la más cordial bienvenida a usted y a todos los catedráticos que nos están acompañando en este foro, a nuestros queridos alumnos, tanto de diversos cursos como de diplomados que están uniéndonos, porque son el motivo por el cual nosotros hacemos toda esta actividad académica. Muchas, muchas gracias a usted y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Cedo los micrófonos para usted y para Juan, y es un placer recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy honrado por la invitación y con estar con usted y con sus palabras. Perfecto, pues muchas gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz y sea bienvenido a este espacio. Sí, muchas gracias. Vamos a estar compartiendo unas diapositivas en relación con el juicio ordinario laboral. Es una necesidad de dejar establecido que el nuevo juicio ordinario laboral, si bien tiene muchos matices que podríamos decir lo hace parecido al que se ha estado practicando hasta ahora, lo cierto es que sí hay diferencias que nos permiten hablar de un nuevo juicio ordinario laboral y de una nueva dinámica en la configuración de este juicio. Debemos tener en cuenta que es una construcción necesariamente dialéctica. Hay una confrontación de posiciones a través de toda la estructura dialéctica que implica este juicio. Es cierto que dentro de los principios del derecho procesal del trabajo que enuncia el texto reformado de la Ley Federal del Trabajo no aparece el principio de contradicción. Sin embargo, no por ello vamos a afirmar que no existe el principio de contradicción en el nuevo juicio ordinario laboral o en el nuevo proceso laboral. Ya decíamos que el proceso es una construcción necesariamente dialéctica y en esa medida, por antonomasia, involucra la contraposición de posturas, una tesis, una antítesis y una síntesis que viene a ser representada por la sentencia, y en esa medida este debate que ahora nos plasma el legislador en la Ley Federal del Trabajo pone de manifiesto una estructura en donde reconocemos de manera clara una fase escrita y una fase oral. La fase escrita viene a ser representada por la presentación de la demanda, la contestación, la réplica, la contrarréplica. Si hubiere una ampliación, también se integrará a estas etapas en la configuración de la litis. Y si hubiere también una reconvención, pues también va a dar lugar a que se plantee todo este ejercicio dialéctico. La etapa oral va a ser representada por dos audiencias, que son la audiencia preliminar y la audiencia de juicio oral, cada una con un contenido específico y en el que identificamos a la audiencia preliminar como una audiencia de depuración del debate, porque en ella se va a resolver todo lo atinente a las excepciones procesales, a las excepciones dilatorias, a la legitimación de las partes, a los como controvertidos, y por consecuencia se va a depurar el debate probatorio para preparar la juicio oral en la que se recibirán las pruebas en relación con los hechos controvertidos y además se habrán de recibir los alegatos y se dictará la sentencia.
Eso es, de manera introductoria, el diseño de este nuevo juicio laboral. Y de esta forma vamos a ir, transitando por cada una de sus etapas. Es importante que no soslayemos el aspecto atinente a los principios rectores del juicio laboral. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en estos nuevos modelos de justicia, en estos nuevos juicios que ha implementado tanto el constituyente permanente como el legislador? Hemos visto cómo a través de este plazo que yo he marcado y que denomino reforma del sistema jurídico mexicano, entre 1992 y 2017, en un plazo de 25 años, cambió el sistema de justicia en México. Y este proceso de reformas está enmarcado por dos reformas paradigmáticas. Una al artículo 27 constitucional y otra al artículo 123 constitucional. Ambas inciden en el derecho social, en la justicia social. Esa que el constituyente de 1917 no dejó en manos de los jueces, porque la justicia agraria se la dejó en manos de un esquema, un procedimiento administrativo, y la justicia de los trabajadores se las dejó a las juntas de conciliación y arbitraje. 100 años después, el constituyente permanente, bueno, previamente, 75 años después de la Constitución de 17, dejó en manos de jueces profesionales la justicia agraria. ¿En manos de quién? De los tribunales unitarios agrarios y del Tribunal Superior Agrario. Y en 2017, 100 años después de la Constitución de 17, hace un viraje para dejar la justicia de los trabajadores también en manos de los jueces, ya en manos de los poderes judiciales, federal y locales, de tal manera que esto nos obliga a una reflexión. Se ha reposicionado el papel del juez como categoría gremial frente a un concepto estructural del Estado mexicano, como lo es la justicia social. Ahora, el constituyente permanente vio a los jueces como un instrumento para lograr la justicia social. Ya no es aquel funcionario que se concebía en el constituyente de 17 como un funcionario que solo podía ser la boca de la ley. ¿No? ¿Por qué? Porque el concepto mismo de jurisdicción es distinto 100 años después, en la medida en que el juez ya no solo dice lo que dice la ley, no solamente hace ejercicios de subsunción a manera del método lógico deductivo, ¿no? Ya hace ejercicios de ponderación, ya integra la ley, ya la crea ante su insuficiencia o laguna, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, en materias distintas a la penal o al procedimiento, o a la materia administrativa en materia de sanciones. De tal manera que esto es de tomarse en cuenta. El juez, en este momento, es una categoría gremial distinta a la que se asumió hace 100 años por el constituyente. De tal manera que hoy es un funcionario distinto, que puede hacer ejercicios de ponderación de derechos, puede hacer control difuso de la constitucionalidad, puede hacer control de convencionalidad de las normas y de su regularidad procesal también, de tal manera que estamos frente a un nuevo funcionario. Esto es importante porque estamos transitando también, yo diría que a un modelo de juzgamiento donde estamos aspirando a un juez ya no solamente de reglas, sino también de principios. Los sistemas de juicio oral piden mayormente que un juez se mueva más con base en principios que con base en reglas. Un juez en una audiencia de juicio oral acotado por una serie de reglas es como ponerlo con una camisa de fuerza, cuando en realidad debe de poder obrar dentro de un margen de discrecionalidad que puede estar definido por una serie de principios.
Los principios, pues sí, son esas máximas de valor perenne, de valor inmutable normalmente, que trasciende al derecho objetivo. Es una situación la que estamos viendo en este momento, donde el justnaturalismo parece que se está reposicionando frente a o de la mano de un concepto que se está extendiendo en la argumentación jurídica, donde se dice que el derecho escrito no agota el derecho. Y en esa medida los principios, aun cuando no estén reconocidos en los ordenamientos jurídicos como era normalmente el estilo del legislador en México, donde no se establecían de manera literal Magistrado, ¿nos escucha? no contemplados en la ley, en su texto literal, existen. ¿Y para qué existen? Bueno, para normar criterios de interpretación, para llenar espacios, llenar vacíos, lagunas en el texto de la ley. También se dice que nos pueden servir normalmente como criterios de interpretación. También para establecer que en ocasiones habrá normas que no siguen a un determinado principio. Hay quienes afirman que estamos viviendo una época de oro de los principios. Y esa afirmación puede tener sustento en nuestro país, sobre todo si consideramos que desde la Constitución, por ejemplo, se establece un catálogo de principios en relación con el nuevo sistema de justicia penal. Ya no es tan nuevo, pero ahí vemos ese catálogo de principios, lo vemos en el sistema de justicia para adolescentes, lo vemos ahora en los juicios orales mercantiles y lo vemos ahora también en el juicio laboral, en el proceso laboral. De tal manera que estos principios pues vienen a darle una carga filosófica, una carga ética, una carga hasta sociológica, podríamos decir, en cuanto lee un momento de la justicia en nuestra sociedad, de la justicia laboral en este caso, y su inserción en la legislación laboral debe ser muy favorable, debe servir de un criterio orientador para el nuevo juez laboral. No hay jueces laborales hasta ahora. Hay juntas de conciliación y arbitraje, hay jueces de amparo en materia laboral, hay tribunales colegiados en materia laboral, pero hoy por hoy no existen los jueces de procesos laborales. ¿Por qué? Bueno, pues ese es el diseño del sistema de justicia que tenemos hasta ahora en materia laboral. Es el modelo tripartita, que también hay que decirlo, es un modelo que incluso aquellos países en los que se apoyó el presidente Carranza, derivado de aquel estudio que hizo el licenciado José Natividad Macías, pues ya han abandonado el tripartismo. Este viraje en la justicia de trabajo no solo responde a un movimiento reformador en nuestro país, sino también a un movimiento reformador en Hispanoamérica, desde España, pasando por Sudamérica, en países como Chile, Venezuela, Panamá, que tienen un proceso de reformas laborales recientes, de tal manera que México se ha empatado a este movimiento reformador de la justicia de trabajo. Y en esa medida les comentaba, los principios son una parte fundamental, vienen a darle una carga ética, filosófica, sociológica, que desde mi punto de vista trata de oxigenar con buenas prácticas al litigio laboral en función del estado que guarda hasta el momento. Dentro de esos principios, bueno, aquí tenemos una connotación, ¿verdad? Unas connotaciones
ya lo decíamos, los principios son fuente, origen, razón o fundamento de las restantes normas e instituciones jurídicas que la integran. Son un punto de partida plausible y conveniente para iniciar el estudio del derecho del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera toda la estructura de derecho del trabajo tendrá sustento en estos principios. La doctrina procesal laboral establece que, pues, de una manera analítica, incluso dentro de los que enumeramos como principios o dentro de los que enumera el legislador como principio en la Ley Federal de Trabajo reformada, pues hay algunos que quizás no resisten ser llamados principios. Pueden ser propiamente características del proceso, formas de manifestarse el proceso. Algunas otras solo serían directrices de gestión de audiencia y habrá algunos que sí resistan ser llamados principios. Las características pues aluden a esta finalidad tutelar. Una característica o modo de ser del proceso pues sería propiamente su publicidad, su gratuidad, de manera que en sí mismo pues no alcanzan a ser denominados principios, sino más bien son características de este nuevo proceso. Los principios, por el contrario, pues sí, son esas proposiciones práctico-normativas a las que le atribuimos una pretensión universal de manera indeterminada y abstracta. Es decir, si la regla es particular y concreta, el principio es indeterminado y abstracto. Guarda una posición de jerarquía en relación con las reglas, de tal manera que estos principios van a coexistir en los ordenamientos jurídicos con las reglas. ¿En qué medida? Bueno, pues van a tener una relación de complementariedad, de subsidiariedad, de especialidad, podríamos también referirlo, de tal manera que van a cumplir con una labor de alta entidad en la praxis del nuevo derecho laboral procesal. Dentro de lo que podríamos decir como principios, pues podríamos citar la inmediación, la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, la concentración, la autonomía y sencillez procesal, el carácter público, el carácter gratuito, la inmediatez, pero aquí es la inmediación. El carácter predominantemente oral, pues también diríamos no es propiamente un principio, la oralidad, porque solamente alude al vehículo, a la manera en que se manifiesta el proceso ante el juez. El carácter conciliatorio, pues también sería un atributo, una característica del proceso, una vocación en sí misma del proceso laboral, de tal manera que diríamos concentración, veracidad, continuidad, inmediación. Quizás estos sí resistan ser denominados verdaderos principios y que vamos a ver cómo son una construcción transversal, porque los vamos a apreciar tanto en materia oral mercantil, en materia penal y ahora en materia laboral. De tal manera que cada uno de estos enunciados tiene una connotación específica. La inmediación y la inmediatez, pues hay quienes dicen que solamente existe un concepto, que es la inmediación, y que puede ser entendida como inmediación temporal e inmediación física, como
un atributo del sistema de audiencias, del sistema de justicia a base de audiencias. Mediación temporales que, bueno, implica que tengan más valor aquellos hechos en la medida en que estén más cercanos al proceso, lo cual excluye el valor o la ponderación como mayoritariamente valiosa de un hecho en la medida en que, pues, más se aleje a los hechos relevantes del mismo proceso. Hay una máxima que nos dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho, pues es una manifestación de un principio de inmediatez, como también lo es aquel criterio que privó durante mucho tiempo, donde se dijo que las declaraciones que tienen las más cercanas al momento en que ocurrieron los hechos relevantes para el proceso, y en esa medida las declaraciones que se van elaborando con posterioridad, se dice, bueno, han perdido espontaneidad, ya forman parte de una estrategia de defensa, es decir, ya hay una manipulación y ya las declaraciones podrían ser no espontáneas. En específico, la inmediación alude a un aspecto físico, que es la ausencia de intermediarios entre la figura del juez y el momento en que se produce el acto relevante para el proceso. Es el juez quien debe presidir, quien debe recibir ante sí los actos relevantes al proceso, como son las declaraciones de las partes, de los testigos, la exhibición de las pruebas, las declaraciones de los peritos, en fin, no debe existir un intermediario en ese acto, de tal manera que la forma en que se hace efectivo este principio de inmediación es con la sanción de nulidad de los actos en la audiencia cuando no ha sido presidida por el juez. Debe estar presente en las audiencias que contempla la ley. Y aquí está ilustrado en estas diapositivas. Toda audiencia requiere la presencia necesaria del juez y esto le va a permitir emitir sus resoluciones con base en un conocimiento sustentado en ese hecho, en haber presidido cada acto relevante para el proceso. Dentro de los objetivos principales del principio de inmediación se encuentra el hecho de garantizar la corrección formal del proceso, en la medida en que una audiencia de juicio es un acto de carácter formal, sujeto a un principio de legalidad, donde la presencia del juez es indispensable para su validez. Hay una serie de formalidades que deben respetarse y una de ellas es la presencia del juez. Mucho se le atribuyó como defecto del proceso escrito, predominantemente escrito, el hecho de que el juez no recibía por sí y ante sí los actos relevantes al proceso, lo delegaba en sus secretarios, de tal manera que el principio de inmediación es la respuesta del legislador a este escenario, digámoslo así, pues irregular realmente, donde el juez no recibía los actos relevantes del proceso, sino que delegaba esa función a los secretarios. De tal manera que esto, reitero, es la apuesta del legislador para que sea el juez quien reciba los actos relevantes al proceso y salir de ese esquema que ha privado mayormente en los procedimientos escritos. Diversos criterios son los que nos establecen esta
esta connotación del principio de inmediación y que hacen necesaria la presencia del juez en las audiencias. La inmediatez, ya lo explicábamos también, es, digamos, literalmente lo que sucede sin tardar, sin que medie tiempo. De ahí que haya sido, como lo exponía, un criterio para darle mayor valor probatorio a una declaración en función de que era emitida con mayor cercanía al momento en que habían sucedido los hechos relevantes para el proceso. Sin embargo, pues ya la primera sala también hizo una acotación que debía de considerarse que esta manera de asumir el contenido del principio de inmediatez no debía de reñir con el derecho de defensa, es decir, de adecuar una estrategia de defensa en relación con esas primigenias declaraciones. Es decir, pueden ser modificadas esas primeras declaraciones en uso de ese principio del debido proceso que nos permite tener derecho a una asistencia técnica adecuada, y en esa medida una estrategia de defensa puede implicar hacer alguna variación a las declaraciones emitidas primigeniamente. Pero bueno, eso es lo que pondera el principio de inmediatez procesal, la cercanía de los actos al proceso. La continuidad, si es entendido como un principio, debemos entenderlo como pues hasta como una regla, como les decía, una regla de conducción de audiencias que nos impone que esta debe llevarse a cabo sin interrupciones ostensibles, de tal manera que esto debe permitir a la autoridad ir hilvanando los diversos pasos, las diversas etapas, con su contenido específico dentro de la dinámica del proceso. Esta vocación del principio de continuidad nos va a permitir, de la mano de otro concepto que sería la preclusión, ir cerrando las etapas específicas dentro del proceso, para efecto de que éste pueda avanzar. De otra manera, pues no habría posibilidad de ir cerrando etapas. En esa medida, las partes deben estar conscientes de que tienen cargas específicas, cargas procesales específicas en cada momento de la audiencia, y que deben hacerlos valer, porque de otra manera precluyen, es decir, se pierden. Una vez cerrada la etapa, ya no podrían hacerse valer esos derechos que debieron haberse ejercido en un momento específico del proceso. Miren, aquí también es necesario hacer esta precisión, y va de la mano de esta naturaleza transversal de los principios. Ya tenemos en otras materias pronunciamientos específicos sobre el contenido de estos principios. En esa medida, debemos no soslayar esos pronunciamientos que ha ido estableciendo la Corte, porque estos principios son propios de los sistemas de justicia basados en la oralidad. Hay que respetar, claro que sí, las particularidades de cada sistema de justicia. Claro, el derecho laboral tiene al principio protector como eje rector de toda esta construcción dogmática que es el derecho laboral, pero no por eso vamos a pretender en materia laboral establecer un contenido que sea diametralmente opuesto al principio de continuidad, al principio de inmediación,
a la celeridad y a la concentración. No, por el contrario, debemos de asumir que este proceso de reforma del sistema de justicia en México le ha dado un carácter sistémico al derecho procesal. Se parecen más los sistemas de justicia. Vemos cómo los nuevos sistemas de justicia en México, es decir, los juicios en materia penal, moralidad mercantil, justicia para adolescentes, ahora justicia laboral, tienen una nota común, que es la inserción de una audiencia preliminar, como ya lo comentábamos. De tal manera que sí podemos pensar en un atributo de transversalidad de estos principios, es decir, que podemos abonar, podemos abrevar de esa experiencia que ya se ha ido fincando en las otras materias para aplicar en la medida de lo posible dichos criterios en la intelección de estos principios que ahora se están plasmando en materia laboral. De ahí que sí sea útil ver qué ha entendido la Corte a través de sus salas o del Pleno sobre los principios que ya rigen en estos juicios orales. Y aquí está este criterio, principio de continuidad del proceso penal acusatorio. De su interpretación se desprende la obligación de las partes de hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, lo cual nos habla de una idea de preclusión. Lo que no se ejerce en el momento procesal oportuno se pierde. El derecho que no se ejerce en el momento procesal oportuno se pierde. La celeridad, bueno, pues implica que se respeten los plazos procesales. Algo así como, sí, hay que ir rápido, sí, rápido, pero respetando los plazos que ha establecido el legislador. Normalmente los plazos no son renunciables y en esa medida esta celeridad es entendida, o debe ser entendida de esta forma. Los actos procesales deben llevarse a cabo estrictamente dentro de los plazos que establece la ley. Bueno, hay estos criterios, les voy a dejar a su disposición esta presentación para poder avanzar y no entretenernos con la lectura de las tesis que van a quedar a disposición de ustedes. La veracidad, nada más imagínense el estado del litigio en materia laboral para que en un principio el legislador haya tenido que establecer como principio la veracidad. ¿De qué nos habla? Que es una conducta reactiva del legislador en relación con el Estado que venía guardando el litigio en materia laboral. Es coloquial la manera en que se habla del proceso laboral. Muchos dicen que es un torneo de mentiras, donde miente el actor, miente el demandado, la Junta de Conciliación, el Tribunal Colegiado, para advertir quién está dando la versión. El principio de veracidad es una Magistrado. ¿Estamos ya nuevamente? Sí, ya. Ya regresó, magistrado. Adelante. Sí, perdón. De manera que este principio de veracidad es toda proporción guardada, una especie de principio de lealtad. ¿De lealtad hacia quién? Pues hacia el
la parte contraria. Hay una manifestación de este principio en la formulación de la demanda. Obliga a que se ofrezcan las pruebas con la presentación de la demanda y se relacionen con el hecho que se pretende probar. Y en la contestación, de igual manera, hay que ofrecer las pruebas y relacionarla con el hecho que se pretende probar. Y esto es una manera de descubrimiento probatorio. ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente cuando lleguemos a la audiencia preliminar pueda haber un ejercicio de fijación de la litis, de concreción de la litis, o estar con prácticas subrepticias como para erosionar las posibilidades de defensa del contrario. De manera que este principio de veracidad va a ir enfocado a que las declaraciones de las partes sean en función de su apego a lo que ha acontecido. Y vemos manifestaciones de este principio de veracidad cuando el legislador sanciona con nulidad, así dice que serán nulas, las afirmaciones de el actor o de su apoderado o de las partes de sus apoderados en relación con manifestaciones inverosímiles sobre el salario, sobre la jornada, sobre la duración de la relación de trabajo. Y así lo dice el legislador, que serán nulas estas manifestaciones en una demanda. Pero además este principio de veracidad tendríamos que concatenarlo con el principio de realidad. Un principio que así es enunciado por el legislador, pero que lo vamos a encontrar en la literatura del derecho procesal laboral como principio de primacía de la realidad. Es decir, es un principio antiformalista. Así como el constituyente permanente ya estableció en el artículo 17 constitucional la posibilidad de que los jueces resuelvan las controversias de manera material, más allá de los formalismos, pues así este principio de realidad invita a que este nuevo juez laboral sea un funcionario que se aleje del formalismo como una vertiente de solución. Y es un principio que ha venido siendo desarrollado a través de la jurisprudencia. Ya veíamos manifestaciones de este principio en la ponderación de la condena de horas extras. Desde cuando se viene sosteniendo que por más que el demandado no conteste, o que contestando lo haga de manera eficiente, si la condena en horas extras como consecuencia formal se va a sustentar en situaciones inverosímiles, pues esta no puede tener cabida, de manera que hasta de oficio la Junta o el Tribunal Colegiado podrán hacer la moderación respectiva. Esto es importante. ¿Qué onda? Porque, ¿Dónde andas? Perdón, esto es interrupción, importante. magistrado. Déjeme silencio. Sí. Yo con mis conferencias. Listo, una disculpa, magistrado. Sí, gracias, no se preocupe. Esto es importante porque de la mano de esa sanción que establece el legislador, de la mano de este principio de veracidad, de la mano del principio de realidad, podemos aspirar a que tengamos un litigio laboral, honestamente, más apegado a la realidad de los hechos, a la veracidad, es decir, a lo que tiene correspondencia con lo que ha sucedido en el mundo fáctico. Y aun cuando podríamos decir, porque incluso lo reconoce la segunda sala en una de las jurisprudencias sobre la condena de horas extras, establece que si bien en un esquema anterior a la reforma de 2012, era hasta parte del dinamismo del derecho laboral que el trabajador alegara una jornada, la que ustedes quisieran, de horas extras, para que sobreviniera la contestación. Pero dicen,
Dice la propia Corte que a partir de 2012 se deja atrás ese esquema y se establece una presunción legal de que el trabajador tiene derecho a la jornada máxima de horas extras de 9 horas y que en relación con ella tendrá la carga de la prueba del patrón para desvirtuarlas y sobre el resto será el trabajador quien tenga la carga de la prueba. De tal manera que yo esperaría que a través de estos principios de veracidad, de realidad y de esta sanción de nulidad en relación con esas manifestaciones sobre hechos inverosímiles que hagan las partes, pues dé pie a un proceso laboral en que tengamos verdaderamente un debate material y no un debate de formalismos. Bien. El principio de concentración, pues nos exige que en las audiencias se lleve a cabo el debate en relación con la mayor cantidad de actos que incidan sobre un mismo punto. Es decir, si vamos en la audiencia preliminar a dirimir lo atinente a excepciones procesales y excepciones dilatorias, bueno, ahí tendrá que desahogarse todo lo que tenga relación con estos aspectos que atañen a situaciones tales como el litisconsorcio pasivo necesario, la vía, la competencia, la personalidad, la litispendencia, la conexidad, los incidentes, es decir, todo eso que podríamos decir es la paja de los procedimientos o lo que finalmente no va a permitir que se transite a una ulterior etapa, debe desahogarse en ese momento procesal. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es la manifestación del principio de concentración. De otra manera, pues no podríamos estar tampoco pensando en que podamos avanzar si vamos a estar debatiendo situación por situación, ¿verdad? Vamos a pretender prolongar una audiencia preliminar para ir dirimiendo aspectos que se pueden concentrar, que se pueden dirimir en un solo momento procesal. De tal manera que esta concentración implica eso, que el debate incluya el mayor número de actos que su naturaleza permita sean resueltas en un solo momento procesal. Pero no solo en las audiencias, en el mismo juicio, es decir, en la misma demanda tiene una directriz de concentración. En esa demanda en la que estás reclamando el derecho a la estabilidad en el empleo, el cumplimiento del contrato de trabajo, debes de incorporar todas aquellas prestaciones que son naturales a esa acción. ¿Para qué? Bueno, pues para que no se podría pretender que se ha terminado este juicio sobre estabilidad en el empleo, sobre cumplimiento del contrato de trabajo, que mañana viniera la apertura de un nuevo juicio donde se reclamara una prestación que era natural reclamar en esa primigenia acción. De hecho, las facultades que se dan al secretario instructor van de la mano de este principio de concentración en la medida en que puede completar el petitium de la demanda de amparo, de la demanda laboral. Si el actor no incorpora en el petitium de su demanda todo lo que le es natural a la acción ejercida, el secretario instructor podrá prevenirlo y en caso de que el trabajador no cumpla esa prevención, el propio secretario va a completar el petitium de la demanda. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, seguramente en el auto de admisión de esa demanda va a describir las prestaciones que específicamente haya reclamado el actor y a
aquellas que el órgano jurisdiccional aprecia que también deben formar parte de las reclamaciones contra el demandado. Esto permite que las controversias se resuelvan de manera completa, no fraccionada, y les digo que impida que tengamos 3 juicios sobre un mismo tema o sobre una misma causa. Bien, vamos a avanzar. Economía y sencillez procesal. Pues la sencillez procesal va de la mano de la vocación del derecho del trabajo. Debe preferirse la sencillez por encima de los formalismos en el derecho del trabajo. El juez mismo tendrá que ser inducido por esta forma de apreciar los actos relevantes al proceso. De hecho, la posibilidad de apreciar los hechos en conciencia, pues le faculta para huir de las consecuencias formales, para despojarse de esos límites que le impone el formalismo a un juzgador. De hecho, ojalá y esto sea un buen punto de partida para que el juzgador en México, como categoría gremial, siga transitando hacia un horizonte que le permita ser un juzgador, como dicen algunos, de fondo, o que resuelva las controversias de forma material y no esté enfocado en resolver como si estuviera atendiendo a un listado de requisitos, sino más bien resolver las controversias materialmente. La publicidad, pues ya les decía, es un atributo del proceso en oposición a la opacidad de los procedimientos escritos. Este atributo es también una exigencia de la seguridad jurídica. La propia sociedad reclamaba que los procesos no se siguieran de manera poco transparente, sino por el contrario, a la vista de todos. Y esta es la respuesta del constituyente desde que se implementaron los juicios penales bajo la modalidad oral, posteriormente los juicios de justicia para adolescentes, los juicios orales mercantiles, en fin, el debate debe producirse a la vista de todos, salvo cuando exista un bien jurídico tutelado que imponga la privacidad en el desarrollo de los actos procesales. Esto es importante, yo les diría, sí, en la medida en que pretendemos tener cada día más a jueces de principios más que de reglas. La gratuidad es otra característica del proceso. En nuestro país están prohibidas las costas y bueno, pues aún mayormente proscritas en materia laboral, donde priva este principio de protección a favor de la clase trabajadora. La oralidad, pues también ya mucho se ha dicho que no es propiamente un principio, sino una forma de manifestarse el proceso. La oralidad es el vehículo por el que ahora llegan los actos relevantes del debate al juez. Ya no es el papel, sino la palabra hablada, lo que constituye el vehículo para que esos actos lleguen a la presencia del juez. No es un sistema totalmente oral, es predominantemente oral. La etapa escrita incluso tiene una gran relevancia para la construcción de este debate oral. La etapa escrita, como se los había anticipado, está constituida por la demanda, y en esta demanda deben seguirse una serie de formalidades. Estas
Formalidades, pues transitan por lo que toda la vida hemos entendido como los requisitos de la demanda. Debe identificarse a quien formula su acción, debe expresar sus generales, debe expresar el lugar de trabajo, el domicilio de la fuente de trabajo, debe tratar de identificarlo. Y aquí, pues hay que decirlo, es seguridad jurídica que el trabajador establezca quién es el demandado. No pueden seguirse juicios en contra de quien resulte responsable de una fuente de trabajo. Eso, pues no abona seguridad jurídica ni al propio trabajador, de tal manera que esto tiene que ser un requisito de legalidad. Hay requisitos o partes de la demanda que somos nosotros los operadores jurídicos quienes le debemos dar un contenido. La propia ley solamente dice que debe precisarse lo que se reclama y deben establecerse los hechos. ¿Cuáles hechos? Bueno, los que le den sustento a esos derechos que estamos haciendo valer. Hay la Ley Federal del Trabajo para identificar hechos que forzosamente debemos plantear. Ahora mucho se dice que así me ha quedado claro que se dice, que ya desapareció la oferta de trabajo. Pero pues eso no es cierto. La propia Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador, al formular la réplica, debe pronunciarse en relación con la oferta de trabajo que le haya planteado el patrón al contestar la demanda. ¿Qué significa esto? Que la oferta sigue existiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se erosionó la figura de la oferta de trabajo en la medida en que ya no tiene aquel ingrediente que le daba, digamos, carta de naturalidad, que era revertir la carga de la prueba al trabajador sobre la existencia del despido cuando la oferta de trabajo era calificada de buena fe. Sin embargo, eso ya no va a operar en el nuevo escenario del juicio laboral. Sin embargo, ¿tiene trascendencia una oferta de trabajo? Desde mi punto de vista, sí, porque si la acción del trabajador fuera de reinstalación, es decir, cumplimiento del contrato de trabajo, y rechaza una oferta de trabajo por parte del patrón, y eventualmente digan, fue calificada de buena fe, pues anularía su propia acción el trabajador al rechazar la oferta de trabajo. En esa medida, pues esto va a estar sujeto a discusión en el nuevo escenario del juicio laboral. Además, pues puede tener trascendencia para efectos de cortar una eventual condena de salarios caídos, de tal forma que la oferta de trabajo, si bien ya no tendrá ese ingrediente extra que tenía en la dinámica de las estrategias de litigación, seguramente seguirá teniendo relevancia en función de estos aspectos que acabo de mencionar. Y en esa medida diríamos, bueno, si cabe la posibilidad de que el demandado nos haga una oferta de trabajo, pues nuestra demanda debe contener por lo menos la precisión de la categoría, de la jornada y del salario, además de otras situaciones, el lugar de trabajo, si ustedes quieren, que pueden trascender. Y son requisitos naturales que debemos plasmar en nuestros hechos. La fijación del salario, por ejemplo, no está prevista en el artículo donde se plantean los requisitos de la demanda, pero sí está en otros apartados. También cabe una reflexión muy importante. Se ha estado posicionando un tema que es el hecho de que la aclaración de la demanda ya no existe en el texto de la Ley Federal del Trabajo como estaba prevista en el texto de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta ahora. ¿Quiere decir que desapareció la aclaración de la demanda? Desde mi punto de vista, lo que sucedió es que se institucionalizó. Es decir,
es el legislador quien ahora establece de qué manera se va a la demanda. ¿Y cómo se va a aclarar? Bueno, a virtud del requerimiento que haga el órgano jurisdiccional a través del secretario instructor. Es el que va a apreciar en qué aspectos la demanda contiene acciones contradictorias, en qué aspectos el petitum de la demanda se quedó corto, no incluyó todas las prestaciones naturales que tenía, en qué aspectos es poco clara la demanda, es oscura, es irregular, qué clase de documentos le pudieron haber faltado, de tal manera que la aclaración de la demanda más bien se institucionaliza. Y ese esquema que privaba hasta ahora, entonces es el que ya no opera, sino que las aclaraciones tendrán que ser específicamente solicitadas por el órgano jurisdiccional. Y aquí hay que admitirlo, sobre esta premisa, estamos frente a un conocimiento jurídico en construcción. Hay quienes afirman que la aclaración de la demanda debe proceder mientras el demandado no conteste la demanda o mientras no se ha emplazado el demandado. Esto puede ser así. Bueno, así sucede en otros procedimientos, no hay que negarlo. Sin embargo, también tendríamos que leer entre líneas el posicionamiento del legislador. De trabajo, la aclaración de la demanda como institución procesal en los términos que venía existiendo hasta ahora y crea un nuevo escenario donde es el órgano jurisdiccional el que va a pedir las aclaraciones, las precisiones, las regularizaciones. Yo podría decantarme por asumir que la aclaración de la demanda se institucionalizó en los términos que lo ha dejado plasmado el legislador. Bien, pueden surgir problemas por los documentos que se deben acompañar a la demanda. Sí, hay problemáticas que van a surgir desde el punto de vista. La formulación de la demanda como acto procesal está provisto desde el punto de vista de un principio de subsistencia del acto procesal. ¿Por qué? Bueno, porque si el actor no cumpliera con la prevención en el plazo que le dé el tribunal, el secretario instructor puede complementar la demanda con los datos que se adviertan de la misma demanda o de los documentos que se acompañaron. Y en esa medida, pues la vocación de este proceso es la subsistencia del acto procesal de la presentación de la demanda. Y solamente en casos excepcionales la consecuencia podría ser diversa, que no lo contempla la ley, pero que podemos anticiparnos. Si el apoderado del actor trabajador no incorporara al escrito de demanda el documento justificativo de la personalidad, pues aquí se nos presenta un escenario complejo, porque pues evidentemente que ese documento no estaría dentro de los que se acompañaron a la demanda. Y no habría manera de subsanar esa situación si el trabajador no comparece a cumplir la prevención. Ese sería un supuesto donde podría haber lugar a tenerse por no presentada la demanda desde el punto de vista. Pero podríamos decir, bueno, pero en contra de las determinaciones del secretario instructor procede el recurso de reconsideración. Y para hacer más complejo el escenario diríamos, pero el recurso de reconsideración debe resolverse en la audiencia preliminar. Y si la demanda se desecha, no va a haber audiencia preliminar. Como se tiene por no interpuesta la demanda, entonces no va a haber audiencia preliminar. Entonces esto seguramente, si llega a presentarse, que no sería raro, va a traer escenarios donde los tribunales colegiados tendrían que atender
esta circunstancia en torno a si el solo hecho de que se tenga por no interpuesta la demanda sería suficiente para considerar que ese acto es el que ha dado por concluido el juicio sin resolverlo en lo principal, o si sería necesario agotar el recurso de reconsideración y que éste pudiera ser resuelto por el juez de procesos laborales, aun cuando no se llevara a cabo la audiencia preliminar. Este parece ser el mejor escenario. Es decir, que aun cuando no se llevara a cabo la audiencia preliminar, el juez tuviera que resolver el recurso de reconsideración. Y también hay otro escenario que atañe a los documentos que deben incorporarse a la demanda. La constancia de agotamiento de la conciliación. Si no se acompaña y la materia de la demanda no está en los supuestos de excepción de la conciliación, ¿esto qué puede implicar? Pues una de las vertientes es que se tenga por no interpuesta la demanda si una vez que se le ha dado el plazo al actor para que exhiba esa constancia, no la exhibe. En España ha habido pronunciamientos donde se dice que se admite la demanda o se tiene por presentada, pero se suspende el procedimiento y se manda al actor a desahogar el procedimiento de conciliación judicial. Esa consecuencia no está prevista así en la ley. Puede ser una vertiente si privilegiamos el acceso a la jurisdicción, pero lo cierto es que la conciliación prejudicial responde a un diseño constitucional. Es el constituyente permanente el que la plasmó en el artículo 123, apartado A, sección 20, si no me equivoco. Párrafo segundo. De tal manera que esto es importante, son escenarios que pueden ser posibles, que se nos presenten y que mañana esto vaya a generar una serie de contradicciones de tesis o criterios contradictorios de tribunales colegiados que deban ser resueltos por los plenos de circuito y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero son escenarios que verdaderamente yo creo que van a oxigenar el debate del derecho procesal del trabajo y lo van a refrescar, le van a cambiar la cara, ¿no? Vamos a ponernos a tono con los otros paquetes de procedimientos, con los otros procedimientos que ya están operando en nuestro país y que desde mi punto de vista sí pueden darnos sustento para afirmar que se está modernizando la justicia de trabajo. Es muy importante, miren, la fase de conciliación prejudicial, porque miren, si no funciona la etapa de conciliación prejudicial, pues este sistema de justicia a base de audiencias va a estar destinado a colapsarse. No hay sistema de justicia oral que resista un ingreso de asuntos como el que hasta ahora tienen las juntas de conciliación y arbitraje. O sea, ninguno. O sea, como dijo alguna vez el magistrado Leonel Castillo González, si seguimos con una política de creación de tribunales para satisfacer la demanda de justicia como única vertiente, pues vamos a, lo dijo así, vamos a crear tribunales y juzgados, ya no solo por estado y por ciudad, sino por colonia y por manzana. De tal manera que estos mecanismos alternativos de solución de controversias, como son la conciliación, entre otros, deben funcionar. Yo espero que a partir de octubre no estemos creando un manual por parte de los litigantes de las 1001 maneras de evitar la conciliación prejudicial en materia laboral.
¿Por qué? Bueno, pues porque sí hay resistencia al cambio, hay que admitirlo, pero pues hay que verle las bondades a este nuevo sistema de justicia y de su éxito en la implementación. Vamos a ser todos corresponsables. Bien, sí es importante destacar que la redacción de nuestra solicitud de audiencia de conciliación no puede tener un contexto diverso a lo que vamos a llevar a sede judicial. Por esta razón, si la presentación del escrito de audiencia, de solicitud de audiencia de conciliación interrumpe el plazo de prescripción o lo suspende, debemos de asumir que la prescripción opera en relación con acciones específicas. Si no identificamos el derecho y la acción respectiva, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿sobre qué acción va a operar la prescripción? Pues es una necesidad. Y pueden ustedes leer el manual de conciliación que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde se contiene un formato de constancia de agotamiento de la conciliación. Y coincide con este planteamiento que no me lo estoy sacando de la manga en este momento, así lo he venido exponiendo desde hace tiempo, antes de que se emitiera este manual, donde en el renglón atinente al objeto de la conciliación identifica este objeto con la acción específica que se está planteando como posible de llevar a sede. Entonces, hay una necesaria correlación entre el contenido de esa solicitud de audiencia de conciliación con la constancia que eventualmente les van a entregar si es que la conciliación fracasó. Pero esa no tendría que ser la constante. El sistema está diseñado para que la constante sea el éxito de la conciliación. No es obligatorio conciliar, eso es cierto, eso es claro, pero es obligatorio, cuando no está exceptuada la conciliación, desahogarla. Bien, vamos a avanzar. Ya les decía, el acuerdo a la demanda puede ser de prevención, regularización de oficio o en el mejor de los casos, de admisión. La incidencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en este nuevo juicio laboral ya es una constante. Cuando se presenta la demanda, se le va a asignar buzón electrónico con usuario y contraseña al actor para que consulte el expediente electrónico. Aquí tenemos un diagrama de flujo en relación con el recorrido que debe transitar la demanda una vez que llega a la oficialidad de partes. Dentro de 24 horas se debe turnar al tribunal laboral para que en 3 días admita la demanda en el mejor de los casos o prevenga el acto en los términos que ya comentamos. La ampliación de la demanda, también debemos recalcarlo, solamente procede cuando se aduzcan hechos novedosos en la contestación. Y aquí, pues hablábamos de estos supuestos, donde hay datos que deben incluirse necesariamente en la demanda. Por ejemplo, el salario base de la acción, cuando la demanda sea presentada por el trabajador o sus beneficiarios. También, ya lo decíamos, cuando hay irregularidades o se promuevan acciones contradictorias, y ya hablábamos de este principio de subsistencia de la demanda como acto procesal y de la posibilidad del tribunal a través del secretario instructor de subsanar o de completar la demanda. El secretario instructor, pues es una novedad, ya lo hemos dicho muchas veces, una novedad en la implementación de este juicio laboral. Es la primera vez que se crea un funcionario con estas facultades. ¿Reconoce una situación de hecho? Pues podríamos decir que sí. Es decir, institucionaliza a ese supersecretario que veíamos en los tribunales de procedimientos escritos, que así como admitía la demanda, bueno, obviamente la firmaba el juez, ¿verdad? Pero que a la hora de las audiencias él era el que calificaba las preguntas del interrogatorio, las repreguntas, y
recibía el debate y declaraba cerrada la audiencia materialmente. Bueno, pues todo parece indicar que estamos viendo la institucionalización de ese secretario. Una figura necesaria en la dinámica de estos juicios, donde tendrá esas facultades, ya sea que, como lo dice la ley, por acuerdo del juez, o bien que de manera institucionalizada se pretenda que ya tiene esas facultades. La ley dice que por acuerdo del juez. Entonces esto ha impactado incluso a los mismos catálogos de puestos, a las categorías, a los salarios, de tal manera que ha habido necesidad de ajustar el derecho orgánico. Esto es el que atañe al diseño de las estructuras de los tribunales, porque este funcionario no existía. ¿Qué puede hacer? Ya lo anticipábamos, dictar acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar. Además, al inicio de las audiencias, pues hará constar oralmente en el registro de la fecha, hora y lugar de realización, nombre de los servidores públicos del tribunal y de las personas que intervengan en la audiencia. Va a tomar protesta a los terceros y a las partes que intervengan en el desarrollo de la audiencia. Debe firmar el acta que se levante al término y certificar el medio donde se encuentra registrada la audiencia y firmar además las resoluciones que lo ameriten. Hay que tener en cuenta que de las audiencias tendrá que levantarse un acta. Me parece que no es el acta que estamos acostumbrados a que se levante, donde se reduce toda la incidencia fenomenológica de una audiencia, sino una audiencia donde de manera puntualizada se establezca el contenido de esa audiencia y los actos que se llevaron a cabo, porque de otra manera sería duplicar un trabajo para el que ya se ha invertido o se está invirtiendo un mundo de dinero en mecanismos de grabación de audio y video, de tal manera que parece que esa acta será pues una relación de los hechos que se llevaron a cabo, más no, desde mi punto de vista, no tendría que ser un acto donde se contengan todas las incidencias del juicio. Pero bueno, vamos a ver cuál es la dinámica que imponen los titulares de estos nuevos tribunales. De manera particular, el secretario instructor podrá dictar las providencias cautelares. Y aquí también es una situación que le cambia el rostro a la figura del secretario para efectos del juicio de amparo, porque este secretario, que usualmente del amparo no era considerado autoridad responsable, ahora con la facultad de emitir providencias cautelares, por ejemplo, el arraigo o el embargo precautorio, va a emitir medidas que van a trascender a la esfera jurídica de los particulares, en cuanto estas salgan a la vida jurídica. Y en esa medida, pues serán actos que podrán ser impugnados primariamente a través del recurso de reconsideración que tendrá que resolverse en la audiencia y ulteriormente a través del juicio de amparo indirecto. De tal manera que tendrá que actualizarse la jurisprudencia en relación con la figura de este secretario instructor, porque no cabe en la definición de secretario para efectos del juicio de amparo que ha regido hasta ahora. Otros de los actos de este secretario instructor serán admitir o prevenir la demanda, ya lo hemos dicho, ordenar la notificación al demandado, ordenar las vistas, traslados y notificaciones, admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias que se ventilarán en la audiencia preliminar, otras incluso que le puede habilitar el juez. Ya hablábamos del recurso de reconsideración para impugnar los actos o omisiones del secretario instructor, que deberá ser resuelto en la audiencia preliminar
en la cual el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido. La contestación, bueno, aquí sí hablamos ya ahora de un emplazamiento porque tiene 15 días para contestar. Y ya decíamos también los términos en que debe contestar refiriéndose puntualmente a cada uno de los hechos que se le atribuyan al demandado. En el argot se dice que hace más daño una demanda mal contestada que una demanda no contestada. La consecuencia de contestar de manera eficiente una demanda es que los hechos que no hayas contestado puntualmente se tendrán por admitidos sin prueba en contrario. En cambio, si no contestas la demanda, tienes la posibilidad de ofrecer pruebas para demostrar que los hechos no se llevaron a cabo, que no existió el despido, que no existe relación de trabajo, en fin. Hay una posibilidad mayor de probar si es que no se contesta la demanda. Y aquí está, ¿verdad? Para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido, que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. Tal forma que es mejor tener una técnica de litigación adecuada y contestar todo lo que se nos atribuya. Los documentos que se deben adjuntar al escrito de contestación, pues ya sabemos, los atinentes a la justificación de la personalidad, las pruebas que se vayan a hacer valer para sustentar las excepciones, las defensas, para acreditar los extremos en que se apoye una estrategia de defensa y hay que relacionarlas con los hechos que se quieren probar. Además, algo especial, algo muy puntual es refutar o objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora. Y pues aquí les digo, esto es una manifestación de la dialéctica y del principio de contradicción. O sea, toda demanda debe sobrevenir una contestación. Y entendemos cómo subyace en esta relación principios elementales del debate dialéctico. La noción del argumento y del contraargumento. La noción de la carga de la prueba y de la contraprueba o la refutación. Uno de esos pues, postulados nos impone que para no perder el debate no hay que quedarse callado. También que hay afirmaciones. Estas dos parecen torales en la construcción del proceso. No quieres perder el debate, no te quedes callado. Quieres obtener un resultado favorable, asume tus que en materia laboral, el principio de contradicción en cuanto a la carga de la prueba sufre atenuaciones por las cargas que institucionalmente le atribuye la ley a la parte patronal en relación con aspectos atinentes a la existencia del contrato de trabajo, al salario, al pago de prestaciones, a la jornada, en fin, una serie de aspectos en relación con los cuales le corresponde la carga de la prueba al patrón, aun cuando en una dinámica normal del debate dialéctico, esto le correspondería a quien lo afirma. No sucede así en la dinámica del proceso laboral. Puede haber reconvención, ya lo comentábamos, y en esa reconvención daría lugar a todas esas etapas de réplica y contrarréplica. La réplica la puede llevar a cabo el actor en 8 días y la contrarréplica el demandado en 5 días. Hay una asimetría en los plazos, es evidente. Esto puede dar lugar a un reclamo de falta de regularidad de las normas procesales. Eventualmente sí, parecería que no hay equidad
en los plazos para un mismo o para un acto procesal del mismo contenido. Vamos a ver qué es lo que sucede una vez que entren en funciones los tribunales laborales. La figura de la litisdenunciación a tercero, denunciación del juicio a terceros, existe. Puede ser que las partes lo pidan o bien que esos terceros que saben que algo se está debatiendo y que les afecta, pues pueden comparecer al procedimiento para deducir sus derechos. Aquí lo vemos en esta diapositiva. El tercero puede acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar. Una vez que comparece, se convierte en parte y va a estar a las resultas del juicio. Pero si no comparece voto propio el tercero, las partes pueden hacer este llamamiento en la demanda, en la contestación, reconvención o contestación a la reconvención o al emitir la réplica y contrarréplica. El tribunal debe acordar esa solicitud y de admitirse que existe el supuesto de llamamiento a tercero, debe emplazársele para que dentro de los 15 días siguientes realice sus manifestaciones por escrito y debe en ese escrito acompañar las pruebas que le vayan a servir para acreditar sus afirmaciones. No hay que confundir la figura de la denunciación del juicio a terceros con los terceristas en el juicio, que serían aquellos que van a alegar un mejor derecho en relación con los objetos materia de la ejecución, o bien, bueno, en esa modalidad o en este supuesto con dos modalidades: tercerías excluyentes de dominio o tercerías de preferencia en el pago, que son otros supuestos distintos a este llamamiento de terceros al juicio. Bien, vamos a meter el acelerador. Ya comentamos esto, las medidas cautelares, ya comentamos dos de ellas. Hay otras dos que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, que son importantes en la dinámica de este juicio laboral, en la medida en que pues, se pretende que sea un derecho que verdaderamente tutele a los trabajadores y en estos casos a la mujer trabajadora embarazada que haya sido despedida o en otros supuestos de discriminación en el empleo, como discriminación por embarazo o orientación sexual, entre otros supuestos. Me voy a apurar. El contenido de la audiencia preliminar tiene por objeto, ya lo anticipábamos, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias y procesales. Así lo dice el legislador. ¿Podemos decir que técnicamente cada una tiene un contexto? Sí, pero el legislador las usa de manera distinta. Hay que establecer los hechos no controvertidos, lo que nos va a permitir fijar cuáles son aquellos que sí van a motivar que el juicio se reciba a prueba, o sea, se reciban pruebas, pero ya en relación con un debate depurado. No vamos a admitir pruebas intrascendentes o de hechos que no son controvertidos. En la audiencia se va a resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor y se va a citar para audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, bueno, pues obviamente que hay que identificar a las partes, hay que identificar al juez, pero hay que evitar las formalidades que hacen farragosa una audiencia y que no le van a abonar nada más que un aspecto de teatralidad. Esos aspectos de teatralidad de una audiencia elevados al año, cuántos minutos o cuántas horas consumen de grabación, cuánto de memoria de los aparatos para el almacenaje de estos actos se consumen en formalidades que no le abonan algo al desarrollo de estas audiencias. De tal manera que pues, habrá que prescindir de lo que no sea necesario. Puede ser que las partes no comparezcan a la audiencia y esta tenga que llevarse a cabo con las constancias que obren en el expediente. Puede ser que las partes no estén al inicio de la audiencia y que ésta se inicie sin la presencia de las partes,
Y en esa medida podrán incorporarse en el momento en que se apersonen en el tribunal. Podrán hacer uso del derecho que corresponde ejercer en la etapa en la que se apersonen, pero en relación con etapas cerradas ya no será posible que se reabran para que se ejerzan derechos que ya precluyeron. Bueno, y así está previsto en la ley, de tal manera que es importante tener en cuenta esta noción de preclusión. La legitimación procesal de las partes es un aspecto medular del debate en la audiencia preliminar. Esto puede ser a virtud del incidente de falta de personalidad, que tendrá que dice ahí, puede ser que se tengan que dirimir estos aspectos, como de otras excepciones procesales. Aquí puedo, en estas diapositivas, pues desplegar lo que puede ser el contenido del debate en el trámite de las excepciones procesales o dilatorias. Podríamos extendernos en este aspecto, pero mejor se los dejo para que con calma pues se impongan de estos contenidos sobre las diferencias entre excepción y defensa, el contenido y trámite de las excepciones dilatorias y perentorias, las que identificamos como dilatorias, que también las enunciamos aquí, y las perentorias, pues algunos ejemplos que pueden ser pues, solo algunos, y habrá muchísimos más. La fijación de la litis y depuración del debate probatorio, yo espero que esto verdaderamente sea un ejercicio de discernimiento por parte de los tribunales y no expresiones sacramentales, ¿no? Donde se diga que se tiene por fijada la litis. No, que se diga que se tiene por fijada la litis y que se identifiquen los aspectos en que opera la contradicción de posiciones entre actor y demandado, para que de esta manera extraigamos los hechos sobre los cuales se va a recibir prueba que tendrá que desahogarse en la audiencia de juicio oral. Es un acto relevante la admisión y desechamiento de pruebas, preparación de su desahogo, las que lo requieran así. Habrá pruebas que haya que preparar para desahogarse, como la pericial, la testimonial, la profesional incluso, la inspección, y hay pruebas que se admiten y se desahogan por su naturaleza, y así será en la audiencia de juicio oral, o bien hay pruebas que se admiten y deben recopilarse o obtenerse, como los informes. Ahora, en el debate probatorio que se tiene que llevar en la audiencia de juicio oral, voy a referir muy brevemente lo que atañe a la prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba pericial. Son las que desde mi punto de vista han recibido cirugía mayor en este nuevo escenario del juicio laboral. Puede existir la pretensión, porque es muy humano, que se diga que el interrogatorio y el contrainterrogatorio corresponden a las preguntas y las repreguntas del procedimiento escrito. Pero sería un error metodológico. Un abogado que quiere transitar a este nuevo escenario de la justicia de trabajo tendría que encontrarle el contenido específico que tiene cada diseño. Existe el interrogatorio, existe el contrainterrogatorio y también existe la objeción. Pero adicionalmente tendría el abogado que considerar que existe una técnica para evidenciar contradicción, para superar contradicción y una técnica para el apoyo de memoria. Entonces, el abogado tendrá que transitar a un escenario de la oralidad y leer las técnicas de desarrollo del interrogatorio y desarrollo del contrainterrogatorio y de palabras mágicas, ¿verdad? Como la objeción. La objeción, en la medida en que va a existir, y tiene que ser leído así, va a existir el control horizontal del desarrollo de la testimonial.
Es decir, la parte oferente de la prueba le va a preguntar al testigo toda la información que su contraparte le diga, o le permita, ¿verdad? Le permita más bien. Si la contraparte no hace las objeciones correspondientes y el juez por su parte pues no ejerce su derecho de interrogar al testigo en el momento de la diligencia, pues puede estar perfilando un escenario complejo al momento de resolver, tanto para el juez como para la parte que no hizo uso de su derecho de controlar ese interrogatorio al momento en que se encuentra. Las pruebas, las preguntas de ese interrogatorio deben ser elaboradas con base en una metodología y en la medida en que se salgan de esa metodología, la parte contraria tiene la carga de objetar su formulación. ¿Por qué? Pues porque la pregunta puede ser indicativa, sugestiva de la respuesta, puede en sí misma no ser clara. En fin, hay aspectos que la parte contraria tendrá que vigilar debidamente. Y el tema es relevante porque muchas veces hemos visto laudos donde es la Junta quien se ocupa de hacer el incidente de tachas, que hasta hoy es una carga de la parte contraria del oferente de la prueba. Hay que entender esta nueva dinámica de la prueba testimonial, donde será la parte contraria del oferente quien tenga que estar al pendiente del control del desahogo de esa prueba testimonial a través de las objeciones en el momento de la formulación de las preguntas y al final de la diligencia tendrá que hacer uso de la posibilidad de refutar el testimonio del testigo, de objetarlo. Un ejercicio, también hay que decirlo, parecido al incidente de tachas, pero con un contexto específico, donde habrá que, en su caso, ofrecer pruebas para demostrar la falsedad del testimonio, o bien evidenciar las deficiencias del testimonio, las contradicciones, los motivos del por qué no debe dársele valor probatorio a ese testimonio. De tal manera que esto es importante que lo entendamos. Yo espero que los jueces de este nuevo sistema de justicia laboral comprendan esta dinámica y también la forma en que podrán desenvolverse dentro de este procedimiento. Podrán en su momento pedirle al testigo que conteste lo que le ha sido preguntado, donde podrán interrogar de propia mano al testigo. Entonces, ojalá estemos transitando verdaderamente a un nuevo escenario de la prueba testimonial. La confesional tiene como mérito que fusiona la declaración de parte y la confesional tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues porque vimos que esta prueba se había vuelto predecible, ineficaz. Ya sabíamos lo que iba a contestar una persona citada a absolver posiciones, de tal manera que el legislador ha dispuesto que la confesional se desahoga a través de posiciones, en los términos tradicionales que las conocemos, o bien que se desahogue a virtud de preguntas abiertas, para que el que ha sido citado pueda ser interrogado por su parte contraria. Esta prueba, al igual que la testimonial, puede llevarse a cabo por videoconferencia. La testimonial pues puede llevarse a cabo, perdón que me regrese a la testimonial, pero puede llevarse a cabo por exhorto, mandando interrogatorio de preguntas y repreguntas, así lo contempla la ley. O bien puede ser que se lleve a cabo por videoconferencia, que el tribunal exhortado solamente cite al testigo y las preguntas se le hagan desde el tribunal exhortante. La confesional, ahí sí se contempla que sería por videoconferencia, al igual que en su momento la pericial, que también ha sufrido cirugía mayor en la medida en que se deja atrás el esquema de peritos de las partes y perito tercero en discordia. La prueba ahora se va a desarrollar en una dinámica donde el
el juez será quien nombre al perito oficial y las partes podrán estar asistidas por un asesor. La figura del dictamen subsiste en la dinámica de esta prueba pericial y va a haber un ejercicio de interrogatorio al perito, de tal manera que no debe soslayarse una técnica adecuada en el desarrollo de esta prueba. Hay que acreditar tanto al testigo en la prueba testimonial como al perito. ¿Qué significa acreditarlo? Bueno, en el caso del testigo, hacer las preguntas necesarias para establecerle al juez los motivos por los cuales ubicamos al testigo en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Es decir, del por qué va a ser creíble lo que venga a declarar en el juicio. Y en el caso del perito, bueno, hay que acreditar lo que significa, pues hacerle saber al juez que tiene la pericia, que tiene los estudios, que tiene las certificaciones o las aptitudes para emitir su opinión como experto en la materia para la que ha sido propuesto, además de las preguntas que tengan que ver con el tema de fondo de la prueba. Estos aspectos no deben ser soslayados en una adecuada técnica de litigación al momento del desahogo de estas pruebas, y hay que entenderlo. No es un cambio de barniz, o sea, no, es un cambio más sustantivo. Es un cambio de sistema de enjuiciamiento, hay que decirlo así, y asimilarlo lo más pronto posible. Bueno, también cabe la prueba de inspección y también los medios aportados por la tecnología. Los documentos electrónicos son materia de una regulación muy específica que también debe ser analizada por el operador jurídico, en el caso del postulante o del titular del órgano jurisdiccional. Al término del debate probatorio debe certificarse por el secretario que ya no existen pruebas pendientes de desahogo. Si las partes, una vez que se les da vista, manifiestan que efectivamente no hay prueba pendiente de desahogo, la etapa se cierra, se abren los alegatos, las partes deben hacer uso de esta potestad. No es un ejercicio retórico, hueco, vacío, no. Al contrario, las partes deben de asimilar que esta es una etapa que puede ser, ahora sí que si no el ejercicio mágico en el que van a obtener el convencimiento del juez, pues sí un posicionamiento que le haga ver al juez las razones del por qué tendrían la razón en función a lo debatido y lo probado en el juicio. Cerrada esta etapa de alegatos, se procede a la sentencia que debe dictarse en el mismo acto de la diligencia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que sea dictada 5 días después, en una continuación de la audiencia, cuando el volumen o la complejidad del asunto así lo requiera. Bueno, pues así, dicho a grandes rasgos, este sería el escenario en el que nos vamos a ver involucrados a partir de octubre con la implementación de estos nuevos juicios laborales, con un viraje a los sistemas de justicia basados en la oralidad. Así nos lo dice el diseño de las pruebas testimonial, confesional y pericial, cuando menos. De tal forma que debemos, quizás sí, claro, ver las similitudes que pueda tener con el sistema que nos rige, bajo el modelo tripartita, pero debemos tener la convicción de que se trata de un nuevo procedimiento con apuntamientos específicos que nos exigen profundizar en su intelección. Quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, magistrado Martín Ubaldo Mariscal. No sé si de nuestros compañeros que nos están escuchando tienen alguna pregunta que quieran hacerle al magistrado directamente, para que por favor prendan su micrófono y la hagan. Y si no, nos pasamos al chat. Bueno,
Aquí en el chat, querido magistrado, nuestra compañera Raquel pregunta que si al institucionarse la aclaración de demanda, el secretario realizará las prevenciones correspondientes o no se considerarán como prevenciones. De hecho, sí van a ser prevenciones. El secretario tendrá que precisar los aspectos donde estima deben hacerse aclaraciones, deben hacerse precisiones o regularizar el tema de las acciones contradictorias. De manera que sí, por eso es que me atrevo a afirmar que se institucionaliza la aclaración, pero va a estar en manos del propio órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Bueno, porque sí se abusó de la aclaración. A través de la aclaración se movía, por ejemplo, la fecha del despido y en ocasiones el demandado quedaba en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque había esa posibilidad de hacer algo así como que de estirar tanto la liga que sobrevenía un perjuicio para la parte contraria. Entonces, a mí me parece que es correcta esta institucionalización de la aclaración de la demanda en manos del órgano jurisdiccional. Perfecto, magistrado, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan referente a la exposición? El material nos lo va a proporcionar, como ya lo dijo el magistrado Martín. Entonces, en cuanto lo tengamos, ya se los compartiremos con mucho gusto y con la aprobación del magistrado. Respecto de lo demás, ¿alguna otra pregunta que tengan? Buenas noches. Sí, quisiera preguntarle básicamente si usted piensa, magistrado, me lo felicito por su exposición muy completa, como siempre muy completa, le agradezco mucho. La pregunta va en el sentido de que si se van a cumplir se va a cumplir el objetivo de que se trazó con el nuevo sistema de acortar los tiempos del juicio, porque actualmente sabemos que un juicio laboral puede tardar entre 4 y 6 años, ya cuando llega a la última etapa, incluso en el amparo. ¿Usted piensa que con este sistema, con el diseño que se implementó, se pueda llegar a la meta de que un juicio pueda acabar en menos de un año? ¿O realmente se ve difícil y vamos a estar padeciendo lo mismo? Muchas gracias. Mire, en el diseño, algo así como que en el escenario ideal, sí, deben reducirse los plazos para la tramitación de un juicio. Pero va a depender de algunas variables. Y hablemoslo en nivel macro, ¿no? Como modelo de justicia laboral. Un primer escenario, que en 45 días se resuelve una controversia en sede administrativa, es decir, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus delegaciones o en los centros locales de conciliación, que como máximo en 45 días se resuelvan a través de este medio alternativo. Si no se resuelven ahí una gran cantidad de casos, vamos a meter en aprietos al sistema de justicia laboral. Ya de por sí anticipamos riesgos. ¿Cuáles? Bueno, que uno de los segmentos de litigiosidad que se encuentran exceptuados de la conciliación obligatoria es el de seguridad social. Y este tipo de juicios tienen una alta incidencia en la agenda de los órganos jurisdiccionales en materia laboral, hasta ahora las juntas. De manera que ese ingreso de asuntos de seguridad social podría ser suficiente para saturar la agenda de los órganos jurisdiccionales laborales, de los tribunales laborales. Entonces, hay unas variables que hay que atender, que es el ingreso de asuntos en función del número de tribunales que se creen, ya sea a nivel federal o a nivel local. Esto puede ser un detonante para que el ingreso de esos asuntos y su duración, pues posiblemente no caiga en los parámetros óptimos. Hay que pensar también que el centro de dictaminadores o el centro de peritos oficiales también qué número de peritos deba tener para que estos peritos de manera eficiente rindan sus dictámenes.
porque si vamos a tener 5 dictaminadores por centro para 5, voy a exagerar, ¿no? Para 2,000 asuntos de seguridad social por mes, bueno, pues honestamente eso no lo resiste ni siquiera un país de primer mundo, ¿verdad? Un ingreso de esa índole. De tal manera que, pues, esperemos que el diseño estructural, el diseño orgánico de los tribunales laborales sea el adecuado para atender esta demanda de justicia. Pues yo hago votos para que el sistema funcione desde la conciliación. Pero si se va a estar, fíjense, hace poco, esta misma tarde me comentaba una abogada que hay expositores que a nivel empresarial les están transmitiendo la preocupación a las asociaciones patronales en torno a esto, que realmente la conciliación, que si no fuera a operar, y que más bien tendrán que invertir mucho en sistemas de control, de gestión de las relaciones laborales. Es decir, como que se contempla un escenario de alta litigiosidad y que van a estar buscando la manera, tristemente, de eludir la conciliación prejudicial. Esto es que sí puede ser posible que a partir de octubre estemos elaborando un manual, perdón que lo diga así, de esta manera, las 1001 maneras de evitar la conciliación. Digo, ojalá y me equivoque, ¿no? Pero pues con estos comentarios, con comentarios de otros abogados, ya con mucho tramo recorrido en la materia laboral, parece que lo que pervive es la convicción de que mientras se judicialice el asunto, es como se puede ganar más. Pero bueno, ya veremos cómo se presenta este escenario. Muchas gracias, magistrado. Te agradezco mucho. Gracias, magistrado. Aquí en el chat nos preguntan Ramón Guevara, ¿existe diferencia entre posiciones y preguntas en el nuevo procedimiento? Muchas gracias. A ver, no escuché bien. Sí, pregunta nuestro compañero Ramón Guevara, ¿existe alguna diferencia entre posiciones y preguntas en el nuevo procedimiento? Sí, sí, es la misma. O sea, es la misma diferencia que ha existido siempre. Las posiciones son las afirmaciones que se hacen a la parte contraria de un hecho que le perjudica para que ella lo acepte en la dinámica de una posición. Y la sistematización de las posiciones está en función de que la parte absolvente acepte, pero normalmente no lo hace, lo va a negar. Y la declaración de parte, que implica un interrogatorio, es decir, preguntas abiertas. En vez de decirle, si es cierto como lo es que usted despidió al trabajador, pues seguramente se la van a plantear como una pregunta abierta. Y le van a decir, ¿cuándo despidió al trabajador? Va a decir, no, yo no lo despedí. O ¿hasta cuándo trabajó con usted el trabajador? Ah, bueno, esa va a ser la dinámica de esta nueva confesional, ¿verdad? Que fusiona a la declaración de parte con la confesional. Perfecto, magistrado, gracias. Otra pregunta. ¿A partir de cuándo va a empezar a funcionar el nuevo sistema? Y tengo dudas respecto de las diligencias que pueden llevarse por videoconferencia. Mencionó que las testimoniales podían ser en línea. Sí, a partir de octubre en 9 estados de la República. Se supone que también a nivel federal.
en esos 9 estados, pero el concurso de oposición para jueces de distrito en procesos laborales va a concluir en noviembre, de manera que los tribunales federales laborales empezarían por ahí de fines de noviembre o diciembre. Ese es un aspecto. Y el otro, tal cual, la prueba testimonial se podrá llevar a cabo en modalidad de videoconferencia. Se va a mandar el exhorto al tribunal donde tenga su domicilio el testigo y se le va a poder citar a ese tribunal para que desde la sede del tribunal exhortante se le formulen las preguntas. Es una de las modalidades. Y la otra modalidad es que se mande el exhorto con las preguntas y las repreguntas en sobre cerrado para que quien interrogue al testigo sea el tribunal exhortado. Y en la dinámica de la confesional, ahí sí en videoconferencia, se manda el exhorto para que se cite al absolvente y las preguntas o las posiciones se le formulen desde el tribunal exhortante. Sí. Perfecto, magistrado. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Quién pagará los honorarios del perito, ya que solo será un perito para ambas partes? Pregunta. Pues mire, son peritos oficiales, de tal manera que se asume que serán cubiertos por la dependencia que los tenga a su cargo. Perfecto, magistrado. Y ya por último nos preguntan aquí, ¿cómo van a ser los procedimientos que se inicien en esta etapa de transición en la aplicabilidad de la nueva reforma? Todo parece indicar, bueno, no, esa es mi opinión, que las juntas de conciliación y arbitraje van a aplicar las normas que están vigentes hasta ahora. Los tribunales laborales son los que van a aplicar las reformas de la Ley Federal del Trabajo de este nuevo sistema. Perfecto. O sea, ¿hay un periodo de transición? Sí, claro. Pero este periodo de transición obliga a que se sigan aplicando las normas que rigen la justicia tripartita. Cuando entren en operación los tribunales laborales, a partir de esa fecha empiezan a aplicar las disposiciones del nuevo sistema de justicia laboral. Perfecto, magistrado. Pues de verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por la disponibilidad para compartir con nosotros sus conocimientos. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron en este webinar para estar con todos nosotros en la conferencia. Y pues no me queda más, perdón, creo que quieren... ¿Va a decir algo, Jorge? Ah, no, nada más era para desconectarse. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos. Pasen una excelente noche. Y por favor, magistrado, que esta sea la primera y no la última de muchas. Así que estamos a sus órdenes. Gracias en nombre del director de la Facultad de Derecho, el doctor Juan Contreras Bustamante, así como el doctor José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pase una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, magistrado. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.